Comencemos con cuál es el concepto de relaciones humanas. ¿Qué son? Son el conjunto de conductas, actitudes y respuestas que se van a obtener al momento de interactuar con otras personas, es decir, al momento de compartir con otras personas. Esto nos va a llevar a crear un vínculo social de manera armónica y agradable, por lo cual nosotros como individuos vamos a desarrollarnos tanto de manera individual como de manera intelectual. Veremos también que en las relaciones humanas vamos a encontrar componentes muy importantes. Entre ellos vamos a tener el vínculo social, vínculos afectivos, inteligencia social, exactitud empática y comunicación efectiva. Bien, hablemos ahora de cuáles son los factores que influyen en las relaciones humanas. Entre estos factores vamos a tener el respeto, la comprensión, la cooperación, comunicación y cortesía. Hablemos ahora de los tipos de relaciones humanas. Las relaciones humanas se clasifican de la siguiente manera. Relaciones primarias. Estas son el tipo de relaciones que surgen por gusto, es decir, por decisión propia, lo que genera a la persona a motivarse a tratar a la otra. Como por ejemplo, este tipo de relación tenemos la que sucede con la familia, entre la madre e hijos, o simplemente un amigo que querramos tener. Las relaciones secundarias. Estas relaciones se dan ya que una de las partes solicita a que se cree esta unión para obtener algún beneficio. Por ejemplo, cuando se busca a contratar a alguien para un servicio o para que trabaje en alguna empresa. Las relaciones familiares. Estas son las que se crean directamente de la familia. Son una de las principales relaciones en las que se ve involucrado todo ser vivo. Toda persona primero va a relacionarse en su entorno familiar. Las relaciones escolares. Este tipo de relación humana se va a dar cuando el niño comienza a aprender cómo interactúa con la sociedad, es decir, cómo se vincula con la sociedad, debido a que es su primer contacto con maestros, con otros niños y con demás personas que se encuentren en su lugar de estudio. Las relaciones de amistad. Veremos que estas son un vínculo creado entre dos o más personas que se consideran como verdaderos amigos, quienes se respetan, se toleran, se aceptan y siempre buscan lo mejor uno para el otro. Relaciones íntimas. Estas relaciones suceden cuando la persona busca cubrir alguna necesidad básica o afectiva a través de una unión con otro ser. Son un tipo de relaciones más cercanas. Relaciones laborales. Este tipo de relaciones se establece dentro del área de trabajo, donde suele intervenir, en este caso vamos a ver que se van a dar entre el empleado y el jefe o director de la empresa. Relaciones amorosas. Esta es una unión que se genera entre dos personas que mantienen un compromiso, una pasión, intimidad o cariño en una pareja. Esta puede ser de manera también amistosa. Relaciones sociales. Se refiere al vínculo que se crea con una persona dentro de un círculo social. La persona va a tener la oportunidad de poder relacionarse con otras en un ámbito distinto al que está acostumbrado o simplemente se siente cómodo y se genera un grupo de conversación. Profundicemos un poco acerca de las relaciones humanas en el trabajo. Son muy importantes debido a que nos permiten aumentar el buen entendimiento entre los equipos de trabajo, es decir, entre los compañeros de trabajo, a través de una comunicación eficaz, considerando las diferencias individuales, generando relaciones armónicas, buenas relaciones laborales, para poder alcanzar la realización de las metas y que podamos cumplir con lo requerido en nuestro trabajo.
y a la vez nos sintamos a gusto en el ambiente en el cual nos encontramos. Es aquí en donde mencionamos los factores que tienen las relaciones laborales. Las relaciones laborales están compuestas por los salarios. ¿Qué son los salarios? Este es una recompensa económica que debe recibir un empleado a cambio de prestar su servicio. Se va a determinar dependiendo del puesto, el nivel de conocimiento, la experiencia y la cantidad de horas que va a trabajar la persona. Los contratos. Es un acuerdo escrito que va a firmar un empleado y una empresa, es decir, al momento de generar la relación laboral. En este documento se van a indicar las actividades que va a cumplir el empleado en esta empresa. Jornada laboral es el tiempo durante el cual el empleado va a estar a disposición, es decir, es el tiempo que el empleado va a prestarle un servicio a la empresa. También hablamos acerca de lo que es la seguridad y la higiene en el trabajo. Esto es muy importante. Para concluir con los factores de las relaciones laborales, hablaremos de la capacitación, la cual es un proceso mediante el cual los trabajadores adquieren los conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar en el entorno laboral y cumplir con el trabajo que se les encomienda. La previsión social es un conjunto de principios, normas e instituciones orientadas a satisfacer las necesidades presentes y futuras de los trabajadores. De acuerdo a esto, hablaremos entonces de cuáles son los beneficios de estas relaciones laborales. Tienen como beneficios entender mucho sobre los actos propios que hasta ahora parecían ajenos a la persona, comprender mejor la conducta de los demás, controlar más los impulsos propios, cambiar algunos de los aspectos de la conducta que resultaban inadecuados, ser más tolerantes consigo mismo y con los demás, experimentar mayor respeto y empatía por los demás, hacer más fácil y efectiva la comunicación interpersonal, generar la habilidad para socializar más fácilmente, trabajar en equipo y eliminar los motivos de conflictos. A su vez, estos beneficios de relaciones laborales nos van a permitir también encontrar satisfacción por nuestro puesto de trabajo, aumentar la productividad, disminuyendo el desgaste físico y mental, incrementar el desarrollo personal, lograr la integración en los puestos de trabajo y ser una base para la autovaloración, es decir, lograr el reconocimiento también de los demás. A continuación vamos a realizar dinámicas luego de cada una de las exposiciones en donde te vas a poder divertir mientras refuerzas tu conocimiento. La dinámica de relaciones humanas. Puedes observar 3 imágenes en la pantalla. Lo que debes hacer es relacionar cada una de estas imágenes con la palabra que se encuentra a su lado según corresponda. Vas a identificar qué tipo de relaciones ves en las imágenes y la vas a identificar con su palabra correcta. Ahora hablaremos sobre la comunicación. La comunicación es el proceso en el cual existe un intercambio de ideas, mensajes e información. Esto con la finalidad de expresar una opinión a uno o varios individuos. Para ello es importante que ambas partes, tanto el emisor como el receptor, se comuniquen de manera efectiva a través de un lenguaje en común, con el objetivo de lograr la comprensión del mensaje que se desea transmitir. La comunicación se compone de varios elementos. Estos son el emisor, que es quien elabora y transmite un mensaje con el cual desea expresar sus ideas a un interlocutor o también llamado receptor. El receptor es quien o quienes recibe e interpreta el mensaje para así poder dar una respuesta. En el caso del mensaje, decimos que es la información que se envía de un emisor a un receptor. El canal es el medio por el cual viaja el mensaje y que pone en contacto al emisor y receptor. Los canales pueden ser tanto naturales como artificiales. El natural es el aire y el artificial pueden ser el teléfono, el correo, un libro, etc. Los
códigos son los signos y reglas empleadas para enviar el mensaje. Y por último tenemos el contexto, que es la situación global en la que se produce la comunicación, que suele distinguirse entre lingüístico y extralingüístico o situación comunicativa. El lingüístico es el texto en el que se incluye el mensaje, las palabras que marcan el mensaje y que determinan su significado concreto. El extralingüístico depende de las características del emisor y receptor, la intención del emisor, el canal que se utiliza y el espacio y el tiempo en el que se produce la comunicación, así como el marco textual en el que se realiza el mensaje. La comunicación puede agruparse en dos grandes categorías, las cuales serían la comunicación verbal, que hace referencia a las palabras que utilizamos y a las inflexiones en nuestra voz, es decir, el tono de voz, y a la comunicación no verbal, que hace referencia a un gran número de canales, entre los que se podrían citar como los más importantes el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de brazos y manos o la postura y la distancia corporal. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de comunicarnos adecuadamente? Podemos en ellas mencionar compartir con la otra persona nuestro punto de vista, incitar cambios positivos en la otra persona, aumenta nuestro liderazgo y credibilidad, nos da la posibilidad de conocer a los otros y además mejora las relaciones laborales. En la comunicación existen ciertos impedimentos que no permiten que la misma se realice de manera fructífera. Estas son llamadas barreras de la comunicación, las cuales son ambientales, verbales, semánticas, personales o psicológicas e interpersonales. Las ambientales son las que nos rodean, son impersonales. Estas se pueden generar a causa de una incomodidad física, de una distracción visual, interrupciones y ruidos, como por ejemplo el ruido del timbre, del teléfono, una persona tosiendo. En el caso de las verbales, hace referencia a las formas de hablar que se interponen en la comunicación, por ejemplo, hablar muy rápido o no saber expresar bien las ideas que se quieren transmitir. Esto puede producirse por una diferencia de edad, por diferencia entre clases sociales o nivel educativo. En las semánticas, se dice que estas surgen en la comunicación debido a una incorrecta interpretación de los signos del código. Por ejemplo, hablar en un idioma que no dominamos o emplear una terminología muy técnica que desconocemos. También tenemos las personales o psicológicas, debidas a los valores, hábitos, cultura de las personas que participan en el proceso de comunicación. Por ejemplo, esto abarca los estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Son aquellos que se producen cuando emitimos juicios sobre una persona con base en la idea que tenemos del grupo al que pertenece. Son generalizaciones que se utilizan para clasificar a las personas según el grupo al que pertenece. Por último, tenemos las interpersonales. Es el asunto entre dos personas que tiene efecto negativo en la comunicación mutua. Esto se da por hacer una suposición apresurada y una percepción errónea. Vamos a hablar sobre cómo mejorar la comunicación. Entre esa mejora de comunicación hay que hablar de las normas, ¿no? Las normas del buen hablante y las normas del buen oyente. Esas normas que desde niños nos han enseñado, pero que se nos olvida cuál es la función, para qué son creadas esas normas. Y ese es el tema de que vamos a hablar nosotros durante este tiempo. Las normas del buen hablante y del buen oyente. ¿Para qué fueron creadas? ¿Cuál es su función? Bien, estas normas son establecidas con una única función de servir como herramienta, como un instrumento que pueda asegurar una comunicación, pero no cualquier comunicación. Estas normas van a asegurar que la comunicación sea muchísimo más fácil, que la comunicación sea muchísimo más natural y sencilla entre dos o más personas. Ya que uno de los motivos de la comunicación entre dos o más personas es poder transmitir algo, llámese confianza, llámese transmitir respeto, transmitir emociones, que lo vamos a tocar más adelante, deseos
y necesidades, todo eso forma parte de una interacción. Y por eso son creadas las normas para establecer una comunicación. Ahora bien, hay que saber o hay que recordar cuáles son esas normas del buen hablante y del buen oyente. Las normas del buen hablante. Como podemos ver, primero, se tiene que conocer y saber muy bien el tema. ¿Y esto para qué? Esto evita de que se improvise entre la persona que habla y de que no cause alguna confusión entre la persona que escuche. Segundo, se tiene que mantener una mirada fija. El hablante tiene que mantener una mirada fija para asegurar una cosa, de que la persona que lo está escuchando le esté prestando la atención que él merece, y de esa manera su mensaje expuesto pueda ser captado por la persona que lo escuche. Tercero, el hablante tiene que expresarse de una manera clara y sencilla, de manera de que su mensaje pueda ser transmitido con la mayor claridad posible. Cuarto, el hablante tiene que utilizar un tono de voz adecuado para que las personas a su alrededor lo puedan escuchar bien. Quinto, la persona que está hablando tiene que tener cuidado con los movimientos que hace con su cuerpo, ya que un movimiento brusco puede hacer que las personas que lo estén viendo y que lo estén escuchando se distraigan y pierdan concentración en él y lleguen a la desconcentración. Ahora, entre las normas del buen oyente, el oyente tiene que evitar de generar el menor ruido posible, ya que el generar ruido o estruendo puede ocasionar la pérdida de concentración de las personas que tiene alrededor. Por segundo, el oyente tiene que evitar de detener al hablante. Para ello, lo más conveniente que debe hacer el oyente es pedir el derecho a la palabra. Tercero, el oyente tiene que observar y escuchar con mucha atención al hablante para poder captar el mensaje que éste está transmitiendo. Y por último, el oyente tiene que demostrar respeto. Bien, ahora pasamos a estudiar y a entender un poco lo que es la comunicación efectiva y cómo esta comunicación tiene una gran importancia dentro de las empresas y dentro de las organizaciones. Bien, la comunicación efectiva tiene una característica muy importante, la cual es la transmisión de un mensaje corto, claro y entendible entre una o más personas, de tal manera de que se pueda entender y se pueda estimular dudas y preguntas en las personas que lo están captando o las personas que lo están recibiendo. Por otro lado, la comunicación efectiva es una herramienta de trabajo muy importante que es utilizado dentro de estas organizaciones o dentro de estas empresas para enviarle el mensaje a los trabajadores o a los individuos de la función o del papel que van a desempeñar y que van a cumplir dentro de esta empresa o dentro de esta organización. De tal manera que la persona que está enviando el mensaje tiene que tener muy, pero muy en cuenta de qué tema está tratando con la persona que lo está escuchando. ¿Para qué? Para que no se genere ningún tipo de confusión. Lo que no se quiere es generar confusión, lo que se quiere es generar dudas o alguna pregunta. Por otra parte, la persona que está escuchando el mensaje también se tiene que mostrar interesada, también tiene que mostrar un poco de interés en lo que le está diciendo la persona, para poder así entender bien el mensaje y cumplir lo que se le está pidiendo. Bien, ahora vamos a explicar la importancia o cuál es la importancia de la comunicación en las relaciones humanas. Si bien desde un punto de vista general y básico, nosotros, las personas, los individuos, la mayor parte de nuestra vida hemos o estamos conviviendo con otros seres humanos. Y es una condición primordialmente importante, porque esto nos cataloga a todos nosotros como seres sociales. ¿Y qué pasa? Que al ser seres sociales se desarrolla una necesidad la cual es entenderse con
otras personas, relacionarse o conectarse, lo cual va a ser beneficioso porque nos va a dar lo que es el entendimiento. Y este a su vez se explica o se entiende como la capacidad o la forma en que la mente, nuestro cerebro, permite aprender, entender, razonar o tomar decisiones o formar una idea determinada a la realidad. Ejemplo, cuando estamos en clases de matemáticas y nos ponen una división, una multiplicación, nosotros tenemos que desarrollar el entendimiento para poder enfrentarnos y resolver esas operaciones matemáticas. Por segundo, el ser seres sociales va a llevar a desarrollar la habilidad para la expresión, y la expresión se entiende como representación gráfica con palabras o con signos de un pensamiento o de una idea. Se refiere más que todo a la libertad de expresión, y hay muchas formas de expresarnos a través de música, pintura, arte, entre otros. Entonces, de esta manera, tanto el entendimiento como la expresión van a permitir llevar a cabo una organización y el buen manejo de las interpretaciones personales, a lo que a su vez quiere decir la comunicación de una persona a otra. Bien, ahora, siguiendo esta misma línea de ideas y siguiendo lo que se comentó anteriormente, se puede llegar a pensar de que la comunicación puede adoptar distintas formas de ideas, pero lo importante no es eso. Lo importante es que esta forma de expresión de la comunicación puede llegar a adoptar distintas formas o un conjunto de ideas, de pensamientos que pueden influir sobre una o varias personas. ¿Y con qué propósito? ¿Para qué hacen eso? Bueno, el propósito de eso es de lograr un objetivo, una función, y es el de contribuir, el de ayudar, el de mejorar directamente sobre las relaciones persona a persona, teniendo la capacidad, teniendo el manejo y la responsabilidad de expresar de forma clara lo que se piensa, de forma clara lo que se siente o se necesita. Y para hacer eso, las personas, cada uno de nosotros, tenemos que aprender a respetar los derechos, tenemos que aprender a respetar los sentimientos y los valores de la persona con la que se habla. Por último, cabe mencionar que el proceso comunicativo va a ser la base para establecer una mejor conexión, un mejor contacto entre asociados, trabajadores, ejecutivos, órganos de dirección y entre otros, con el fin y el único propósito de mejorar las relaciones comunicativas. Ahora bien, se presenta la dinámica número 2, que corresponde al tema de la comunicación. Esta dinámica consta de un esquema. En este esquema se les solicita a ustedes poder identificar los componentes de la comunicación. Cada imagen representa un componente, excepto el número 4, que no tiene imagen. Allí ustedes deben colocar qué canal se está utilizando o cuál es el canal que se utiliza para transmitir el mensaje. Las otras imágenes corresponden a un emisor, a un receptor y a un mensaje. Dar a entender este concepto o esta definición. Lo que nos quiere decir es que las emociones van a ser energías que nuestro cuerpo va a liberar para controlar una situación inesperada. Ok, entonces, de esa manera, nuestro cuerpo siempre va a liberar energías diferentes en situaciones diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos miedo, ¿qué es lo que sentimos? Cuando estamos en una situación de miedo, lo que sentimos es que nuestro corazón, una de las cosas que sentimos es que nuestro corazón empieza a latir más rápido. O cuando estamos felices, nuestro cuerpo empieza a liberar hormonas, ya que eso también es una respuesta, una acción ante esa situación normal de nuestro cuerpo.
Ok, muchachos, ahora vamos a pasar a explicar o a mencionar 3 características que van a ser de gran utilidad para entender un poco mejor este tema de las emociones, ¿no? Ok, como primer punto tenemos que las emociones o energías van a ser estados muy propios de nuestro cuerpo, van a ser estados muy propios de cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque las energías o emociones se pueden clasificar de 2 maneras, tanto positivas como negativas. ¿Y qué pasa con esta clasificación? Bueno, como lo dice nuestro segundo punto, que las emociones o energías pueden influir en el bienestar o malestar de nosotros. ¿Y cómo lo hacen? ¿De qué manera? Todo es por medio de esta clasificación. Un ejemplo para que podamos entender. Emoción o energía positiva, emoción o energía negativa. ¿Cómo influye en nuestro bienestar o en nuestro cuerpo? Imagínense que estamos en una situación en donde recibimos un premio. Estamos recibiendo un premio porque estudiamos mucho, porque trabajamos mucho o porque hicimos algo bueno que de alguna otra forma nos dieron un premio. Y eso está representado o está clasificado como una energía o emoción positiva, porque eso influye de manera apropiada, de manera muy contributoria hacia nuestro cuerpo, ya que nos permite sentirnos a nosotros muy felices, muy contentos y liberamos mucha alegría y muchas hormonas que nos hacen sentir alegres. Ahora, una energía o una emoción negativa, cuando pasa, por ejemplo, que perdemos un familiar. Cuando perdemos un familiar, nuestro cuerpo, ¿cómo se siente? Se siente triste, se siente agotado, lloramos mucho, perdemos el apetito, no nos dan ganas de comer, no dormimos bien, por ende nuestro cuerpo se siente debilitado. Esa energía, esa emoción repercute o cae sobre nuestro cuerpo de una mala forma y no nos favorece mucho. Por ende es que se da esta clasificación de energías positivas o energías negativas. Por último, muchachos, quiero que entiendan esto y no lo vayan a confundir, de que las energías o las emociones no se pueden clasificar como buenas o malas. Son cosas muy diferentes. No se pueden clasificar como buenas o malas porque las emociones son energías y las energías, a juro, tienen que ser expresadas por cada uno de nosotros, porque si no vamos a crear una situación nosotros mismos de incomodidad, no nos vamos a sentir cómodos y podemos también ocasionar enfermedades si no expresamos esas energías. También hay que mencionar de que no las podemos controlar mediante alguna medicina o mediante alguna pastilla, la liberación o la expresión de esa energía, para que lo tengan en cuenta. Bien, ahora pasamos nosotros a explicar el control de las emociones y cómo o de qué manera podemos nosotros aprender a controlar estas emociones o energías. Bien, nosotros como personas tenemos la capacidad de controlar nuestras propias emociones y energías mediante un método o una capacidad que se llama inteligencia emocional. ¿Y de qué se trata esta inteligencia? ¿En qué se basa? ¿Qué quiere decirnos esta inteligencia emocional? Esta inteligencia emocional se refiere a que nosotros como personas podemos aprender mediante unas habilidades cómo saber controlar cada una de nuestras energías en situaciones dadas. Estas habilidades son desarrolladas por nosotros mediante el aprendizaje y la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Esas 4 habilidades las vamos a explicar, las vamos a repasar, las vamos a estudiar para saber cómo poder controlar las emociones y las cuales serán explicadas a continuación. Ok, se puede mencionar la primera habilidad que nos permite controlar las emociones. Se menciona la percepción, la evaluación y la expresión de las emociones. Esta habilidad nos permite a cada uno de nosotros saber identificar, saber cuál es la emoción que estamos expresando en una situación dada, como es el caso de la rabia o la ira, la cual es una emoción o una energía defensiva que nos suele
nos suele suceder, cada uno de nosotros pasamos por esa emoción cuando estamos en una situación que nos molesta mucho, una discusión, y de verdad que es una emoción que si ustedes piensan por un momento y analizamos, eso lo podemos sentir de forma de tensión por todo el cuerpo y por todo el pecho. Entonces, esta habilidad nos permite tener una percepción, nos permite saber qué sentimiento, qué emoción estamos presentando. Ok, ahora pasamos a estudiar la segunda habilidad que nos permite controlar nuestras emociones, la cual es la asimilación o facilitación emocional. ¿Y de qué va esta habilidad? Bueno, esta habilidad nos permite a cada uno de nosotros como persona saber el tipo de emoción o de energía que estamos presentando en una situación dada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muchachos, que cuando estamos en una situación, cuando vamos a enfrentarnos a algo, vamos a tener emociones, tanto positivas como negativas. Y estas emociones van a influir en nuestro pensamiento. Y en el momento que están influyendo en nuestro pensamiento, también van a influir, también nos van a hacer cambiar en la toma de decisiones o en la toma de una elección dada. Un ejemplo claro de esta habilidad es cuando tenemos al día siguiente que presentar un examen importante, vamos a presentar un examen de conducir, vamos a presentar una entrevista de trabajo, que la noche anterior nos podemos poner nerviosos. Y el ponernos nerviosos nos puede hacer tomar la decisión de no ir, de no presentar, de no manejar, de no ir a esa entrevista de trabajo. Y por el temor de presentar esas situaciones, perdemos la oportunidad, cambiamos la elección de no ir y no seguimos adelante. Como también puede presentarse una energía positiva en el sentido de que, bueno, mañana, el día siguiente, se va a presentar esa evaluación, vamos a tener ese examen de conducir, vamos a tener esa entrevista y nos sentimos motivados, nos sentimos con ganas de ir a esa entrevista, de ir a ese examen y de ir a ese curso de manejo para obtener nuestra recompensa. Y de esa manera es como la segunda habilidad influye en nuestro pensamiento y en nuestra toma de decisiones. La autoestima. De acuerdo a diversos autores, la autoestima es considerada como la valoración que se tiene de sí mismo. Esto involucra las emociones, pensamientos, sentimientos, experiencias y actitudes que las personas recogen a lo largo de su vida. Así también se puede decir que la autoestima es parte de la identidad personal, de la disposición de estimarse y tratarse con honorabilidad, amor, respeto y realismo. Es importante resaltar que la autoestima es un proceso que se va desarrollando a lo largo de la vida, desde que naces hasta que mueres. Por lo tanto, sufre diversos cambios, gracias a la aceptación e importancia que se dan las personas unas a otras. Cuando se habla de autoestima, también es importante mencionar la confianza. Y es que la autoestima no es más que la confianza que poseen las personas en el derecho a conquistar y ser dichosos. Es el sentimiento de ser considerable y que merecen tener derecho a darle importancia a sus necesidades y carencias, así como también de lograr objetivos morales y de poder disfrutar del fruto de sus esfuerzos. La autoestima es entonces la confianza en la forma de pensar y la capacidad de afrontar los retos elementales de la vida. A todo esto es importante agregarle lo que sería la clasificación de la autoestima. Comúnmente se conoce como autoestima alta y autoestima baja. Las personas con autoestima positiva o autoestima alta son conscientes de los cambios que experimentan, se adecúan y reconocen nuevos valores y son capaces de rectificar caminos, pero sobre todo se gustan a sí mismos. Y esto hace que se proyecte hacia las demás personas, volviéndose más aceptables, ya que tienen la competencia de apreciarse y respetarse a sí mismos y a los que lo rodean. Es importante mencionar las características de una persona con autoestima alta. Y es que ellos creen firmemente en sus valores y principios y sienten la seguridad de modificar y defender los mismos. Tienen la capacidad de resolver problemas sin dejarse abordar por los fracasos. De igual forma, aceptan las habilidades de los otros así como las propias y las valoran de la misma forma.
y planifican la vida positivamente. La autoestima baja, sin embargo, las personas con este tipo de autoestima no se sienten aceptados y no se consideran aptos para enfrentar los desafíos de la vida. Todo esto debido a que son individuos que no creen en sí mismos y eso ocasiona que no crean en los demás. Las personas con baja autoestima realizan una serie de interpretaciones de la realidad que son sumamente perjudiciales. Entre las características de estos individuos se encuentra la vulnerabilidad a la crítica, tienen una culpabilidad neurótica, muchas veces tienen tendencias depresivas, tienen reacciones emocionales y poco racionales y además tienen una autocrítica severa y excesiva que mantiene a la persona en un estado de insatisfacción consigo misma. Importancia de la autoestima. Los seres humanos requieren de aceptación, reconocimiento y éxito en lo que dicen, hacen y piensan, para así alcanzar ciertos niveles de satisfacción. Es importante entonces resaltar ciertos criterios relevantes sobre la importancia de la autoestima, tales como el equilibrio personal, las relaciones con los demás, las decisiones de vida y por último lo que sería la autoestima y alimentación. En lo referente al equilibrio personal, la autoestima, como bien se ha mencionado anteriormente, es la aceptación y apreciación de sí mismo, valorando las virtudes y defectos por igual. Todo esto lleva a que la persona tenga un equilibrio personal satisfactorio. Por otra parte, se ha comprobado que detrás de una persona amargada, triste, muy miedosa, sin ilusión e incluso que abusan del alcohol o las drogas suele haber presencia de baja autoestima. Relaciones con los demás. La valoración de sí mismo conlleva a que la relación con las demás personas sea positiva, ya que se transmite confianza y seriedad, llevando a un sentimiento de plenitud que enriquece como persona y viceversa. La baja autoestima, por otro lado, da lugar a individuos que tienen un mal concepto de sí mismo, ocasionando reacciones como aislamiento y retracción. Esto se da porque las personas no se creen con el derecho a convivir con otros o pasarlo bien, llegando incluso al grado de no participar en conversaciones, ya que su concepto propio es tan bajo que creen que van a aburrir a los demás. Decisiones de vida. Se entiende también como aquellas decisiones importantes o decisiones de opciones de vida, como el estado civil, estudios, trabajo o incluso de pareja. Generalmente, cuando las personas no poseen valoración hacia sí mismas, este tipo de decisiones las eligen sin tener en cuenta sus recursos, intereses o valores, ya que la verdad es que no les importa nada. Autoestima y alimentación. La autoestima se considera un factor fundamental en la salud física y mental de los individuos. En lo referente a la alimentación, cuenta con un grado importante en la aparición o disminución de las conductas de riesgo alimentaria. Cuando se tiene una valoración positiva o adecuada, no habrá cabida a pensamientos, conductas o actitudes inapropiadas que afecten la salud de la persona. Por último, te enseñaré cómo mejorar tu autoestima, y es que la naturaleza de las inseguridades es muy diversa. Por esta razón, las personas no creen en sí mismas y poseen una personalidad vulnerable. Así que la próxima vez que te sientas mal, recuerda que vales más de lo que crees. A continuación te diré ciertos criterios para mejorar tu autoestima. La primera es salir de tu zona de confort. El objetivo es realizar actividades que nunca o casi nunca haces, incluso si eso te provoca incomodidad. Cuando sales de tu zona de confort y superas esa pequeña resistencia, o sea, esa pequeña inseguridad, te sentirás más confiado de que puedes hacerlo una y otra vez. Recuerda no dejar pasar las oportunidades. Las oportunidades que no tomas las pierdes al 100%. Por lo tanto, la próxima vez no lo pienses tanto y no dejes pasar cualquier buena oportunidad que se te presente. Hacer cosas nuevas. Cuando haces cosas nuevas, tu subconsciente lo ve como un reto o atrevimiento. Y esto hace que aumente la productividad. Así que no temas y cambia un poco la rutina. No olvides perdonarte, dejar atrás eso que te hace sentir culpa y que te bloquea a la hora de hacer las cosas a día de hoy. Si te sientes culpable, no puedes sentir que eres una persona valiosa, así que acepta que en el pasado no hiciste ciertas cosas como esperabas y perdónate para poder seguir tu camino. Necesitas ser responsable de tu vida y tus decisiones. Responsabilizarte de tu vida es una excelente manera de acabar con el victimismo. Es tu vida y tus decisiones, así que toma las riendas. Reflexiona y celebra tus éxitos.
acabar tus estudios, tener un hijo, conseguir un trabajo. Estoy segura de que sí tienes algo de lo que te tienes que sentir orgulloso. Identifica y reflexiona sobre tus logros, valóralos y utilízalos de referente cuando creas que no puedes alcanzar algo. De igual forma, es importante cuidar tu salud física y mental. Si no te cuidas porque eres de eso que piensa que la belleza está en el exterior, te contesto con otro refrán: la cara es el espejo del alma. Así que dale valor a tu aspecto y a tu mente para que todos se den cuenta de cuánto vales. Visualízate triunfando. Esto consiste en verte a ti mismo como si fuera una pantalla de cine, alcanzando ese objetivo que deseas en tu vida. Esto ayuda a que tu cerebro se active y se ponga en marcha para poder alcanzarlo. Y por último, trata de ser feliz. Está bien no ser feliz todo el tiempo, porque en la vida hay días buenos y días malos. Pero oye, es un mal día, no una mala vida. Para finalizar ya el tema por completo, te propongo la siguiente dinámica, y es que intentes adivinar la palabra solo guiándote por las imágenes. Estoy completamente segura que lo harás muy fácil y muy rápido porque tú puedes, tú vales y eres importante. A continuación, vamos a hablar acerca de los servicios de alimentación, que no son más que las instalaciones donde se preparan y sirven los alimentos para el consumo humano, con la finalidad de satisfacer las necesidades nutricionales de los usuarios. Pero también aquí se van a considerar ciertos aspectos en la medida de lo posible, como lo son los gustos y hábitos de las personas. El equilibrio de colores y texturas en las preparaciones, la cantidad de alimentos que se va a ofrecer dependiendo del grupo de personas al que va dirigido el servicio, y la seguridad de los alimentos. Esto quiere decir que las preparaciones no representen un riesgo para la salud de los consumidores. Importancia del personal dentro de los servicios de alimentación. Los servicios de alimentación están compuestos por distintas áreas de trabajo, donde en cada una se realizan actividades que se integran entre sí e involucran el contacto directo de los alimentos de alguna u otra manera. Aquí podemos encontrar las distintas actividades como lo son la recepción de los alimentos, el almacenamiento, la preparación o cocción, la distribución o entrega de los alimentos a los comensales, el lavado de vajillas o equipos y la eliminación de desperdicios. Debido a que muchísimas personas se benefician de los servicios de alimentación, es vital que el personal encargado de realizar estas actividades conozca la importancia de realizar una manipulación de alimentos cuidadosa, ya que con esto podemos reducir la probabilidad de contaminación en los alimentos que se elaboran y de esta manera se puede proteger la salud de los consumidores. De esta manera, para proteger la salud de los consumidores, el personal del servicio de alimentación debe conocer la responsabilidad que implica la prestación del servicio, cumplir los estándares técnicos y las normas sanitarias solicitadas para elaborar alimentos que cubran las necesidades nutricionales, sean inocuos, es decir, que no posean microorganismos patógenos y posean características sensoriales óptimas, como lo son sabor, olor y texturas agradables. También se debe trabajar en equipo y colaborar con el resto del personal. Brindar un trato agradable y respetuoso a los usuarios del servicio y a los compañeros de trabajo. Y, finalmente, solventar las dudas que se presenten durante la manipulación de los alimentos. La dinámica número 4, correspondiente al tema de los servicios de alimentación, va a consistir en una pregunta muy sencilla, pero que tienes que pensar muy bien. Así que la pregunta dice así: ¿cuál es la función principal de un servicio de alimentación? Opción A: hacer juguetes. Opción B: preparar y servir alimentos. A continuación, se presentan una serie de recomendaciones que engloban los temas que hemos conversado hasta ahora. Aplicar en todos los tipos de relaciones humanas el vínculo social, afectivo, la empatía, la comunicación efectiva y la inteligencia social para conseguir uniones positivas y beneficiosas entre las personas implicadas. Permitir que se genere una retroalimentación de dos o más partes durante una conversación. Respetar el punto de vista del otro y evitar establecer prejuicios o suposiciones apresuradas. Exponer correctamente políticas educativas sobre la autoestima e incentivar a las personas a practicar estos valores de forma personal y laboral.
enfatizar la importancia de que se realice una manipulación de alimentos adecuada por parte del personal del servicio de alimentación para no perjudicar la salud de los comensales. Ya estamos por finalizar el primer encuentro del curso de manipulación de alimentos, pero no creas que nos hemos olvidado de las dinámicas que hicimos en el transcurso de esta clase. Por eso, a continuación, te vamos a mostrar las respuestas. ¿Estás listo?